Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Damos gracias al Señor por su misericordia en nuestras vidas. Gracias al Señor Jesucristo. Así que darle nuestra bienvenida, Oasis Fuente de Vida, nuestra congregación, nuestra iglesia, el ministerio pastoral, el liderazgo, les da una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Queremos decirle que somos una iglesia especial para usted y su familia en el área de la Bahía. Como ustedes algunos saben, yo soy el hermano Iván, soy el pastor principal de la iglesia y estamos contentos que se conecte con nosotros en esta noche. Sí, antes de iniciar vamos a hacer una oración muy especial, dándole gracias a Dios por este día y porque el Señor nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha bendecido y nos ha, digamos, guardado en su mano preciosa donde nadie nos puede arrebatar. Y por lo tanto estamos contentos con nuestro Dios, nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y a Él sea la gloria para siempre. Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias por la salvación tan grande que nos diste, Señor. Gracias porque dignaste poner tu mirada, Señor, en nosotros pecadores, Dios mío, para que pudiéramos, Señor, un día estar juntos como un solo cuerpo, como una sola iglesia, Señor, unidos, Señor, en comunión los unos con los otros, adorando, sirviendo, Señor, y haciendo lo que tú demandas para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Así que el objetivo de la clase de hoy que es que podamos aprender y a reconocer la importancia que tiene para nosotros tener lazos afectivos entre nosotros como hermanos, pero también que reconozcamos que Cristo es la persona que no debe faltar en nuestro círculo íntimo, en nuestro círculo familiar, en nuestro círculo de amistad. Cristo no puede estar nunca fuera, tiene que ser el principal invitado en nuestras vidas. Así que cuando hay buenas relaciones entre los hermanos de la iglesia, hay algo muy importante que es la unidad y la comunión. Pero si Cristo, digamos, mora en nuestra confraternidad, en nuestro grupo, en nuestra congregación, también muchas otras personas van a querer experimentar lo que nosotros estamos viviendo. Quería comenzar con una lectura bíblica que se encuentra en Primera de Juan capítulo 1, del versículo 3 en adelante, dice lo siguiente. Le anunciamos lo que he visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa, dice el apóstol. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Oiga, qué interesante, cómo pasa una parte muy importante después de la salutación. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Qué interesante, ¿no? Al final me gusta porque dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que andemos en la luz, tengamos comunión con los unos con los otros y seremos limpios de todo pecado por Jesucristo. Así que podemos hacer una pregunta muy importante y que la pongo a reflexión de ustedes también. Y es, ¿qué es estar en comunión unos con los otros? Pero muchas personas entienden que la palabra comunión está referida a estar con los amigos, platicando, conversando, tener una tarde de comida con los seres queridos. Para otros también en lo que es la comunión es invitar amigos para compartir juntos, para escuchar música, para una reunión para hablar sobre temas generales. Incluso puede que otros piensen que la palabra comunión es cuando terminamos el culto, se puedan salir y estar afuera, como sea, conversando después del sermón. Para otros también venir a la iglesia solamente. Y por eso piensan de que ya estamos en comunión. Entonces, hay digamos, muchas formas de interpretar la palabra comunión. Pero otra pregunta importante que nos podemos hacer y es clave, y valga la redundancia de la palabra, ¿por qué es importante estar en comunión?
Es una palabra, digamos, una pregunta muy importante y que nos va a ayudar a comprender lo determinante de la comunión. Porque esta palabra abarca mucho más de lo que nosotros pensamos. Es por eso que sin estudiar lo que significa comunión, es muy importante y sobre todo de tener la comunión de uno con el otro, entre los hermanos de la iglesia, entre la familia cristiana, etcétera. Es muy importante. La palabra comunión viene, según de la palabra griega, según lo que se entiende el diccionario griego, que significa koinonía. Y implica la palabra en sí, implica comunión, participación, asociación, compañerismo, etcétera. Pero en el hebreo la palabra se habla y se dice sod, que significa grupo, significa consejo. En eso está relacionado con la palabra koinonía. Pero también implica algo muy importante, y es que es la comunión íntima con Jehová, según el Salmo 25 y Proverbios 3. Comunión no solo implica la relación que tenemos nosotros como hermanos, a través del compañerismo, sino también la relación que tenemos con Dios. Esa es una comunicación muy importante que nosotros debemos de tener. Entre el pueblo cristiano y nosotros como iglesia, la vida común de la iglesia debe ser característica fundamental. Dos cosas, la unidad y el amor mutuo. Porque si no hay unidad, ni hay amor mutuo, entonces no hay una obra del Espíritu Santo. Pero cuando hay amor y hay unidad, significa que es la obra del Espíritu Santo en ese lugar, en esa vida, en esas personas. Por lo tanto, es muy importante. Martín Lutero dijo, comunión es la unión de todos los santos. Martín Lutero dijo, y lo vuelvo a recalcar, comunión es la unión de todos los santos. Hay otro hombre que murió en la época nazi, que lo llevaron a la cárcel y lo mataron porque no estuvo de acuerdo con el sistema nazista. Entonces dijo él en su libro Vida en Comunidad, este hombre se llama Dietrich Bonhoeffer, y dijo él, la comunión de hermanos cristianos, que significa la comunión, es un don de gracia proveniente del reino de Dios. La comunión de hermanos cristianos es un don de gracia proveniente del reino de Dios. Quiere decir que la comunión para él es un regalo que viene de Dios. Algo que Dios nos dio a todos nosotros los creyentes para que podamos mantener una vida de comunión, una vida cristiana. Por lo tanto, dice que la comunión cristiana significa la comunicación la comunión a través de Jesucristo y en Jesucristo. Oiga qué interesante, a través de Jesús y en Jesús, porque no puede ser de otra manera. Nosotros tenemos que tener comunión a través de Jesucristo, que es el único que dio la vida por nosotros, pero a la vez en Jesús a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, es importante entender que la comunión que Dios estableció con el ser y con el hombre es algo que es determinante porque es el centro de nuestra vida. Es la relación que debemos de tener con Él. Dios estableció que el ser humano se relacionara con Él. Y podemos preguntarnos en esta noche, yo le puedo preguntar a usted, ¿cómo está su comunión con Dios? ¿Qué usted me respondería? ¿Qué me respondería usted? La Biblia menciona a hombres que caminaron con Dios. Hombres que tenían una relación íntima y de compañerismo con el Dios Supremo. En Juan 1.3 dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Por este caso, el apóstol Juan decía que los lectores, o sea, usted y yo también, aquel entonces y nosotros, compartamos las mismas bendiciones espirituales que él disfrutaba mediante el conocimiento del Padre y del Hijo. Así que creo que la palabra comunión se entiende a través de todo este primer capítulo. Lo está gritando la palabra, comunión, comunión. Porque el que verdaderamente conoce a Cristo siempre va a desear en su corazón que otros compartan, que otros se beneficien, que otros celebren este aspecto muy importante del compañerismo que Dios dejó establecido para su iglesia. El problema está en cuando usted y yo no tenemos esa vinculación, no tenemos ese compañerismo, no tenemos esa comunión. Entonces, ¿cómo vamos a poder compartirlo con otros? No se puede. Por lo tanto, Jesús dijo en Juan 17, hablándole al Padre, intercediendo por la iglesia, dijo, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Esa es una oración muy fundamental porque nos enseña a nosotros a ser verdaderamente uno
en Cristo Jesús. Dios siempre buscó la comunión de sus seres creados con Él. Todos nosotros, Dios siempre deseó y ha buscado, porque a pesar de que nosotros podamos fallar, aunque cometamos errores y la gente no quiera comunicarse con Dios, quiera apartarse de Dios, sin embargo, cuando el ser humano pierde esa comunicación con Dios, Él siempre está dispuesto para que ésta sea restablecida. Por eso, si en esta noche, si usted ha roto su comunión con Dios, yo le invito para que usted vuelva nuevamente a restablecer esa comunión perdida. Porque Dios desea que toda su criatura, que todos los seres creados, mantengamos esa comunión con Él. Así que podemos ver en la Biblia que algunos personajes gozaron de una perfecta comunión con Dios. Y el primero que podemos mencionar, que está en el libro de Génesis, es el varón que se llamaba Enoc. Dice la Biblia que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Enoc era un hombre que vivió antes del diluvio. Fue el primero en que no conoció la muerte. Y en la Biblia encontramos 2 veces que se declara que caminó con Dios. Porque entendemos, y es asunto de meditar en eso, el caminar con Dios describe una vida llena de piedad, una vida llena de comunión con Dios. Mire qué interesante, una vida llena de piedad y de comunión con Dios. Por eso tal vez nosotros podemos decir, ¿no?, que tal vez no luchaba, no tenía, digamos, aquellos momentos que puede ser que muchos de nosotros tal vez luchamos para mantener un esfuerzo continuado de una obediencia a Dios, sino que solamente lo que él hacía es permanecía en una estrecha relación con Dios. Cuando usted y yo estamos en esa estrecha relación con Dios, verdaderamente es más fácil para nosotros hacer todo lo que Él dice que nosotros hagamos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo está tu relación con Dios en esta noche? ¿Camina usted con Él todos los días? Esa es una pregunta muy importante que nos interesa a nosotros saber, porque no es solamente hoy, sino mañana. Todos los días debemos de preguntarnos, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación hoy? ¿Cómo va a ser mañana? ¿Cómo estuvo ayer? ¿Por qué? Porque nos ayuda a acercarnos mejor a Dios y establecer esa estrecha relación que Dios desea con nosotros. Otro hombre muy importante fue Abraham. Y el libro de Santiago nos dice lo siguiente: y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ese es algo, digamos, ese título fue algo común entre el pueblo judío, de llamar a Abraham amigo de Dios. Y entre el pueblo árabe todavía lo siguen llamando de la misma manera. La autenticidad o la importancia, lo real de la comunión y la confianza de Abraham en Dios es un ejemplo que usted y todos nosotros debemos de tratar de imitar. Encontramos otro hombre en la Biblia también muy importante, y ese hombre se llamaba Moisés. El capítulo 33 del libro de Éxodos, versículo 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Es evidente y es muy importante nosotros que debemos de entender esto, que era muy estrecha la comunión que había entre Dios y Moisés. La Biblia nos enseña que había una relación prácticamente de amistad, de compañerismo, de participación entre ambos. Dice la Biblia que Dios hablaba con Moisés, hablaba a Moisés como un amigo intercediendo por el pueblo. Y esta comunión se hizo evidente porque Moisés la expresaba al pueblo de Israel, porque Dios hablaba a Israel por medio de Moisés. Así que usted y yo necesitamos esa comunión íntima con Dios. Necesitamos caminar como lo hizo Enoc y muchos otros hombres más en la Biblia que no cansaríamos de anotarlos aquí. Cuando tengamos esa comunión, entonces la podemos compartir con los demás. Y en 1 Juan 3:4 nos dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es justo. La pregunta sería, ¿será que el mundo ve en usted a alguien que está en comunión con Dios? ¿Será que el mundo nos ve a nosotros como que a alguien, como que somos personas que estamos en comunión con Dios? Cuando la gente vea esa comunión que nosotros que tenemos con Dios, ellos querrán tenerlas también.
Así que como pueblo que estamos en constante relación con Dios, debemos siempre declamar al Señor y buscar esa intimidad con Dios. El pueblo de Israel debería ser un pueblo especial. Debería de ser una nación santa. Dios lo dejó establecido para eso. Ahora, porque el pueblo especial era un tesoro especial de un rey. Y lo encontramos en Deuteronomio, Salmos y también Malaquía. Pero aquí se refiere simbólicamente, digamos, estamos hablando de manera simbólica al pueblo de Israel como un tesoro especial. Nosotros también somos parte del pueblo especial de Dios. Por lo tanto, debemos de mantener una comunicación, una comunión, un compañerismo, una relación muy estrecha con Dios. Y en Primera de Juan, como hablábamos al principio, en la lectura que habíamos leído, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice lo siguiente. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tendremos comunión unos con los otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Qué interesante, ¿no? Que el versículo 7 dice, si afirmamos o decimos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, o sea, en las tinieblas, estamos mintiendo. Y agrega, y no ponemos en la práctica la verdad. Mentimos, dice. ¿Por qué? Porque Juan está poniendo aquí de relieve la hipocresía de muchos que pueden profesar seguir el camino de la luz, pero voluntariamente andan en tinieblas. Si Dios es luz, todos los que tienen comunión con Él también deben de andar en la luz. Esa es una realidad. La otra forma de decir que estamos mintiendo o que mienten las personas, y podemos decir que andamos en la luz, pero andamos tal vez en cosas de tiniebla, porque nadie está exento a cometer errores. Todos somos hombres y podemos caer, pero gracias a Dios que nos guarda y nos dio su Espíritu Santo para poder ayudarnos el uno al otro, compartir el uno al otro nuestras necesidades, y así podemos nosotros avanzar y guardarnos de todo mal. Así que la otra cosa que dice es: no practicamos la verdad. Otro ejemplo de la manera de cómo Juan repite una afirmación: mentimos. Pero con su negación equivalente, no practicamos la verdad. Porque ahí él dice, y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Interesante, ¿no? Decimos que vivimos en la luz, pero no, andamos en tinieblas y no practicamos la verdad. Entonces, además de mentir con las palabras, los que andan en tinieblas tampoco practican la verdad en su modo de vivir, en su conducta diaria. Por eso es que Jesús nos dio un ejemplo muy, muy importante, ¿verdad? Él dijo que nosotros como creyentes deberíamos de tener esa comunión. Cristo mismo, incluso cuando estuvo en la tierra, nos dio un ejemplo increíble de comunión, pero a la misma vez exhortó a los discípulos a que estuvieran en comunión con Él. En Cristo se había cumplido el pacto hecho a Israel. ¿Cuál era? Tener comunión con Cristo implica reflejar lo que Cristo hizo en su vida y en la mía. Algo que nos sirve a nosotros los creyentes para poder mostrar la oportunidad que tenemos de mantener la comunión y de mantener el compañerismo uno con nosotros es la cena del Señor. Podemos ver que en esta porción de la Biblia Cristo nos habla de que esa comunión debe ser importante por medio de que la dejó establecida por medio de su muerte, su sangre en la cruz del Calvario. Nos dio ejemplos claros para que a través de la comunión invitemos a Cristo a nuestros corazones y podamos ser partícipes de su bendición. Así que es importante la comunión. Y en 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Comunión es andar en la luz de Cristo. Oiga, mire cuántas cosas podemos pensar de eso. Comunión es andar en la luz de Cristo. Comunión es compartir la luz con los demás. Comunión es reconocer que por medio de su sangre somos perdonados. Comunión es obtener la salvación. Comunión es hacer ver con nuestras acciones que Cristo muere en nosotros. Comunión es compartir esa verdad, y comunión es que su pacto se cumpla en nuestras vidas. Mire cuántas cosas. Y por eso Juan dice 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que si andamos en luz,
como Él está en luz, porque Jesús está en la luz, Jesús es la luz del mundo, tenemos comunión unos con otros. ¿Y cuál es el resultado de ello? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Quiere usted ser limpio de todo pecado? Camine en la luz, tenga comunión con sus hermanos y será limpio de todo pecado. No lo digo yo, lo dice 1 Juan 1:7. Así, queridos hermanos y amigos, lo mejor que como cristianos podemos hacer es caminar en la luz que refleja a Cristo, que refleja de Dios. Así como el viajero que va siguiendo los pasos, o mejor dicho, la luz del guía a lo largo muchas veces de los caminos oscuros y desconocidos. Así nosotros también como hijos de Dios debemos seguir en el camino de la vida. La luz que procede del Señor es la única forma de tener comunión con los demás. Por otro lado, es importante señalar que encontramos también en el libro de los Hechos, ya que los primeros discípulos del Señor entendieron la importancia de la comunión entre ellos como un mandato del Espíritu Santo para testimonio de las demás personas de que el Señor añadiría a la iglesia naciente. Jesús les dijo, váyanse a Jerusalén y esperen la llenura del Espíritu Santo. Ellos hicieron caso y se fueron obedientes. Pero por otro lado también, cuando estaban reunidos juntos, intercediendo y pidiendo por la llenura del Espíritu Santo y la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? El Consolador que iba a estar con ellos para siempre. Entonces, una vez que sucedió, comprendieron la importancia de estar en comunión los unos con los otros, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que en el libro de los Hechos, capítulo 2, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Que estudiaban lo que ellos mismos habían aprendido de Jesús. No estaban inventando los apóstoles otra cosa, sino lo que ellos habían aprendido de Jesús directamente. También participaban en la comunión los unos con los otros. Segunda cosa importante, la comunión que nosotros debemos de participar. También dice que participaban en el partimiento del pan. O sea, esa es parte del compañerismo, la comunión uno con otro, el partimiento del pan es compañerismo. Y en las oraciones también es parte del compañerismo, que es importante. Porque estas cuatro cosas, la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y en las oraciones, son cosas muy importantes para mantener el compañerismo dentro de las iglesias. Porque la iglesia es la familia de Dios. Todos los creyentes somos hermanos y hermanas de un mismo Padre que nos ha engendrado. No por carne ni por sangre, sino por el Espíritu Santo. Es Dios quien hizo esa obra. Y esa obra sabemos que es una obra maravillosa, que no tiene parangón en la vida. Nada se puede comparar con la obra que hizo Jesús y que hizo Dios en la cruz del Calvario para darnos después la oportunidad de tener una iglesia en la cual, llena del Espíritu Santo, pueda alcanzar al mundo para Cristo. Así que cada uno de nosotros somos parte del cuerpo. Somos miembros los unos a los otros. Uno de ustedes es mi brazo derecho, otro es mi brazo izquierdo, otro hermano es los ojos de los demás. Cada uno de nosotros estamos unidos con un vínculo que va más allá de lo que nosotros entendemos y podamos conocer. Está más allá incluso de la eternidad, porque estando juntos un día estaremos en la gloria con el Señor para siempre, hasta la eternidad. Por eso uno también como líder de la iglesia, como líder de departamento, lo que sea, también debemos conocer de que necesitamos siempre manos derechas, izquierdas, ojos, brazos, pies, todo, como parte del cuerpo de Cristo, para poder caminar y continuar en este compañerismo, en esta comunión que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que somos unidos por el vínculo del Espíritu, somos llamados a tener una misma mente. Oiga esto, llamados a tener una misma mente, un mismo corazón. Claro, mente y corazón. Y vernos los unos a los otros como una parte de mí que yo necesito. Yo necesito del hermano, el hermano necesita de mí. Mi hermano y mi hermano es una parte de mí que yo necesito. Ustedes son una parte de mí. Así que como necesito mis uñas, mis dedos, mi piel, de la misma manera también yo necesito de mis hermanos para que nos trabajemos juntos, porque Dios lo diseñó de esa manera. En la sabiduría divina ha creado la iglesia no solamente como un grupo de personas que se reúnen para hacer cosas en común, sino como un cuerpo, como una familia que se ayuda mutuamente según la sabiduría y la gracia que nos da Dios. Una familia, como una sociedad,
como una nación cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que cuando entendemos eso, es más fácil para nosotros podernos reunir bajo un mismo techo para compartir las cosas, para hacer los trabajos que tenemos que hacer. Y hoy en día ese concepto de iglesia se está perdiendo. La práctica de congregarse los domingos, otro día de semana, se está considerando muchas veces como algo anticuado, que ya no tiene sentido estarlo haciendo. Y mucha gente piensa que la membresía de la iglesia ya no es necesaria, ¿verdad? Porque la membresía no me va a salvar. Sí, pero Dios que estableció y diseñó un cuerpo muy especial, que es la iglesia, para que podamos compartir nosotros, para que podamos estar unidos el uno con el otro, siendo una parte del cuerpo muy importante para beneficio de la obra del Señor. Así que si se piensa que la membresía de la iglesia no es necesaria o no es útil, hay gente que lo puede considerar como algo del pasado. Está completamente errónea. Es muy importante porque nos identifica como parte del cuerpo de la iglesia de Jesucristo. Además, nosotros debemos de estar conscientes que tenemos que amar a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a nuestro liderazgo. Entonces, ¿qué podemos decir a eso? La membresía de la iglesia es muy importante. No es un invento de los hombres. Es algo que Dios mismo instituyó para el bien de sus hijos. Ahora, el versículo 47 que habíamos leído al inicio, dice, y el Señor añadía a la iglesia, el capítulo 2, versículo 47 de hecho, cada día a la iglesia. Aquí vemos lo que Lucas dice el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús mismo. Estamos hablando de Jesús. Aquí Lucas usa el título de Señor para referirse a Jesús. Por lo tanto, es Jesús mismo quien añade a la iglesia, a su cuerpo. Entonces vemos que la iglesia no es una sociedad voluntaria, como puede ser cualquier otro club o alguna asociación. La iglesia es una institución divina. Y es Jesús quien edifica la iglesia. Fue Jesús quien le dijo en Mateo a Pedro, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre un hombre, sino sobre Cristo mismo, porque Él es el que edifica la iglesia, porque Jesús mismo añade a la iglesia los que habían de ser salvos. Y Jesús sigue añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. El Espíritu Santo toca los corazones, aquellos corazones que están dispuestos a recibir del Señor, los que están listos ya para entregar su vida a Cristo, y los trae a ser parte de su cuerpo. Así que le dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué interesante, ¿no? Entonces vemos que el Señor es el que añade. Esto significa que es Dios quien nos lleva a amar y valorar a la iglesia. Oiga, qué interesante esto. Dios nos lleva a amar y darle valor a la iglesia, a su iglesia. Ame a su iglesia, dele valor, el valor que ella tiene. No porque tal vez no nos sintamos bien en el lugar, por cualquier razón. Ame su iglesia, dele valor que ella tiene. Y por la iglesia me refiero a todo lo que ella compone, no solamente a los creyentes son las iglesias, sino también parte de la iglesia son oficiales de la iglesia. Cualquier actividad que tengamos, dele valor a eso. En fin, todo aquello que Cristo instituyó como parte de su iglesia. Todo. Porque el trabajo es uno. Tal vez uno funcione de una manera, funciona de otra, pero todo es nuestra congregación y debemos de amarla y valorar la iglesia. La iglesia en general y la iglesia donde nosotros estamos. Porque es muy importante darle el valor de lo que Dios nos dio y nos ha dado. Porque Cristo murió para darnos un cuerpo, para darnos un sentido de compañerismo, para darnos un sentido de comunión, para que todos juntos podamos compartir las cosas en común, como dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 2, que todos compartían el pan y las oraciones. Es muy importante. Dele el valor a su iglesia. Vaya, ore por los demás, ore por los hermanos, ore por toda la congregación, ore por los liderazgos, para que así pueda usted darle el valor y el amor que la iglesia necesite. Así que por otro lado, para ir concluyendo, podemos decir que el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 10, 24 y 25. Veamos por tanto, dice, el versículo 24 da enfoque y el propósito. Dice, consideremos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a la buena obra. Pero el versículo 25 da instrucciones de cómo hacerlo, no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, sino exhortando unos a otros. Así que encontramos ahí que es importante el enfoque y el propósito de cómo debemos nosotros estimularlos en amor y en las buenas obras, ¿verdad? Y luego el versículo 25 nos da instrucciones de cómo lograrlo. Aleluya, gloria al Señor. Entonces nosotros vemos que es importante, dice que no dejando de congregarnos, porque muchas veces si nos dejamos de congregar perdemos el sentido del compañerismo y del amor, y el amor se va enfriando y por lo tanto ya no queremos tener la comunión con los hermanos. Entonces, sino al contrario, exhortándonos unos a otros. Muchas veces se hace referencia a este texto que hemos leído, o que hemos hecho referencia, perdón, como un argumento a favor de la asistencia regular a los servicios de la adoración de la iglesia. Sin embargo, no dejando congregarse, digamos, o que vengan regularmente a la iglesia. Siempre se hace referencia a eso, sí. Ahora, eso no está errado. Pues un modo de estimular y exhortar que tenemos nosotros es la predicación de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros debemos de congregarnos como tenemos por costumbre. ¿Para qué? Para exhortarnos con la palabra del Señor. Pero en ese contexto, el tipo de congregación en perspectiva cero de uno donde los miembros se animan unos a otros. El versículo 25 es explícito. Reúnanse y exhórtense unos a otros. Los palabra unos a otros implica algo, que hay algo mutuo que está sucediendo. Uno está exhortando al otro y el otro está exhortando a uno. O sea, es una exhortación mutua y cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Cada persona está haciendo o algo que exhorta. Exhorta no es regaño, sino que al contrario nos sirve a nosotros para crecer espiritualmente, para poder hacer mejor el trabajo del Señor. Es digamos, una forma de guiarnos, de aconsejarnos en la palabra del Señor. Ahora, ¿qué significa comunión entonces? Para concluir, significa camaradería, unidad, compañerismo. Es la participación entre dos personas. Pero también algo muy importante. También nos enseña comunión íntima con Dios. O sea, camaradería, compañerismo, pero también comunión íntima con Dios. Y sabemos que Enoc, Abraham y Moisés fueron personas que establecieron una relación íntima con Dios. Dios también dejó esa comunión para su pueblo. Un acto especial que se cumplió en la muerte de Cristo. Él es la luz del mundo. Si decimos que tenemos comunión es que andamos en la luz. Si decimos que tenemos comunión con su pueblo, ¿verdad? Él es la luz del mundo y si decimos que tenemos comunión es porque andamos en su luz. Es en su luz. Por lo tanto dice que tenemos que tener esa comunión porque es esencial. Esa comunión es, digamos, lo mejor que podemos tener, es buena. Esa comunión es grande, es indispensable dentro de la vida de la iglesia. La pregunta sería, ¿quieres tú andar en esa luz de Cristo? ¿Quieres renovar tu comunión, tu relación con Dios en este día, en esta noche? Nadie te está impidiendo, hoy es el momento. Tal vez a lo mejor te has apartado y has perdido tu relación con Dios, pero Dios está queriendo que en esta noche te pueda nuevamente restablecer tu relación con Él. Muchas cosas del mundo no traen nada bueno. Déjale que se vaya. Ellas no son para ti. Jesucristo te está dando una nueva oportunidad para que reconozca que durante mucho tiempo tu relación con Él ha estado rota. Recuerda, Cristo promete cumplir su pacto si usted nunca lo deja ni lo abandona. Por eso quería hablar de esto en esta noche, para poder hacer referencia una vez más a la importancia de la comunión. La comunión es súper importante, es buena, es indispensable. No puede haber de otra manera que la iglesia pueda crecer si no hay una comunión, un compañerismo el uno con el otro. Así que partiendo de eso también quería aprovechar para decirles que ya vamos a abrir nuevamente los locales de acuerdo a cómo se vayan abriendo las cosas en la ciudad.
Esperamos verlos pronto para que todos podamos compartir lo que hemos hablado, esa comunión, el compañerismo entre nosotros y la comunión entre nosotros si somos hijos de la luz. Si usted y yo somos hijos de luz, nos vamos a compartir, a reunir usted y yo, y vamos a permitir que esa luz pueda salir para alumbrar a aquellas personas que necesitan de Cristo y que están perdidas en sus delitos y pecados. Vamos a hacer una oración. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Y en esta noche, Señor, gracias por habernos enseñado la importancia, Señor, de la comunión, del compañerismo de los unos con los otros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por habernos hecho parte de tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor, por habernos hecho manos, pies, ojos, Señor, en fin, cualquier parte, Señor, que sea necesaria para que tu obra pueda continuar. Ayúdanos, Señor, a mantener y compartir, Señor, el pan, la comunión, lo uno con los otros, Señor, a estudiar de tu palabra, Señor, a aprender de tu palabra que está escrita, Señor, Dios mío, para aprender también de lo bueno que tú eres, Señor, y sobre todo tener una vida de oración. Que podamos compartir el uno con los otros, Señor, las necesidades espirituales, físicas, de cualquier naturaleza, Señor, y orar, interceder por cada uno de nosotros, por las almas perdidas, Dios mío, por todas y cada una de las necesidades que existen. Señor, gracias por que nos enseña, Señor, y nos ayuda para poder mantener ese compañerismo, Señor, que tú deseas. No solamente entre nosotros tu cuerpo, sino con otros también que necesitan del Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que los invitamos para el domingo. A las 10 de la mañana tenemos oración. Así que pongamos en práctica lo que dice el libro de los Hechos, ¿verdad? La oración a las 10 de la mañana. Y después también tendremos nuestro culto normal a las 11:30. Así que Dios me los bendiga. Y recuerden que en Iglesia Fuente de Vida Cristo les ama y nosotros también. Aleluya. Gracias. Puede ser buena noche.